Bueno, ¿cómo están? Esta es clase número 6. La vamos a dedicar al tema de las tensiones entre los principales medios de comunicación y los gobiernos progresistas en América Latina en la última década y media, haciendo énfasis en algunos casos. Para la clase de hoy había una serie de bibliografía importante, el libro de Silvio Weisbord, Vox Populista, Medios, Periodismo y Democracia, del cual les voy a anexar una parte, el texto de Afonso Albuquerque, Another Fourth Branch, Press and Political Culture in Brazil, en la revista Journalism. El texto de Philip Kitzberger, Media Wars and the New Left, Governability and Media Democratization in Argentina and Brazil, Journal of Latin American Studies. Entonces hay algunos textos interesantes, como el de Mauro Porto, un investigador brasileño, como bibliografía optativa, Media Power and Democratization in Brazil, o una entrevista a Ricardo Cocho, que fue el asesor de prensa de Lula, secretario de prensa durante el gobierno de Lula. O un texto de Gabriel Bomaro, ¿no?, sobre el conflicto agropecuario. Bueno, también tiene el clásico de Silvio Weisbord, Watchdog Journalism in South America. Todo eso si quieren profundizar, ¿no? Esto lo pueden ver en la bibliografía optativa. Otro texto de Conagan, Catherine y de la Torre, The Permanent Campaign of Rafael Correa. Hay una serie de textos que les pueden servir de interés más allá de la clase de hoy, como para profundizar. Acá queremos abordar hoy tres casos, digamos, que nos van a permitir entender cómo se dio esta dinámica conflictiva entre los principales medios de comunicación y los principales gobiernos progresistas de la región en la última década y media, ¿no? Porque ustedes sabrán que entre los principales gobiernos progresistas y medios de comunicación se produjeron importantes conflictos en la última década y media, ¿no?, durante el momento que duraron estos gobiernos. Principalmente vamos a focalizar en Argentina, Brasil y algo de Ecuador. Con Ana Bisberger, una colega, hemos elaborado también un dossier para analizar estas tensiones, que lo voy a subir como bibliografía optativa, y ahí pueden consultar todos los casos latinoamericanos más importantes, porque acá vamos a abordar solo algunos. Los gobiernos progresistas desarrollaron una vocación de reforma, ¿no?, en el contexto de un conflicto con actores más amplios de estas sociedades como corporaciones, ¿no? Estos populismos de izquierda desarrollaron una serie de conflictos significativos con distintos sectores, y en ese marco se introdujeron en determinados momentos las luchas por establecer reformas en el sistema de medios, reformas mediáticas. También a la vez lo que se da en este contexto simultáneamente con los gobiernos progresistas es una situación donde empiezan a perder centralidad los medios tradicionales, ya sea la televisión y los periódicos, y empiezan a ganar énfasis las redes sociales. Esto se dio, por ejemplo, en la elección de Brasil en el 2006. En la elección de Brasil en 2006, según Benicio Lima, un autor, lo que se produjo fue una influencia importante de los blogs para contrarrestar las acusaciones de corrupción a Lula por parte de los principales periódicos, que trataban de colocar un frame, un encuadre de que el gobierno de Lula era corrupto. Según Benicio Lima, uno de los principales investigadores, los blogs y las páginas de la blogosfera pudieron revertir esa situación, ¿no? Entonces entra en crisis un poco el relato de los medios tradicionales, la hegemonía, la centralidad de los medios tradicionales en la política, y es reemplazado por una dispersión de voces conformado también por los medios alternativos, el internet y las redes sociales. Ustedes sabrán que varios de estos gobiernos impulsaron reformas mediáticas, ¿no? Tanto en Uruguay se intentó impulsar una reforma, en Ecuador, en Argentina, en Venezuela. Sin embargo, estas reformas tienen diferencias, como marcó Silvio Weisbord ahí en el Vox Populista.
algunas reformas, algunas leyes para modificar la regulación de los medios de comunicación apuntaban a la concentración de la propiedad, como el caso de la Argentina, pero otras en Ecuador y en Venezuela, por ejemplo, apuntaban a la concentración de la propiedad y al contenido, lo cual las hacía más problemáticas en términos de libertad de expresión. Porque aquellas leyes que apuntan al contenido pueden transformarse en una forma de censura también. O incluso cambiar con el gobierno de turno, ser utilizadas como una forma de censura según el gobierno de turno, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? Tenemos el caso de Rafael Correa, que desarrolló permanentemente lo que Catherine Conaghan y Carlos de la Torre llaman una campaña permanente. Gobernó a través de un estilo que se llamaba campaña permanente, que también otros mandatarios no lo han desarrollado, que significa eludir un poco las comunicaciones con la prensa tradicional para buscar comunicarse a través de los medios de forma directa con los propios electores. Rafael Correa, por ejemplo, le hizo un juicio al diario El Universo, ¿no? Porque uno de los columnistas le había sido crítico en una de sus caricaturas. Finalmente esa persona fue absuelta, pero mostró las tensiones. También podemos pensar en el Enlace Sabatino, ¿no? Ese programa que tenía Rafael Correa, sin periodistas, donde él directamente se comunica con sus electores en distintas partes del país, así como lo hizo Hugo Chávez con Aló Presidente. También lo hace hoy Diosdado Cabello, ¿no? Con ese programa que se llama El Mazo Dando, los líderes de la revolución bolivariana en Venezuela. Bueno, vamos a tomar en particular el caso de Brasil. En el caso de Brasil, en 2002, cuando Lula llega a la presidencia, la prensa adoptó, por ejemplo, una visión más moderada frente a Lula, que Lula había hecho la carta al pueblo brasileño, ¿no? Comprometiéndose a respetar esta ortodoxia económica heredada de Fernando Henrique Cardoso. Entonces, es significativo que cuando Lula llega a la presidencia, los diarios más importantes y el PSDB, el principal partido de oposición, elogian la reforma previsional que Lula quería hacer. Sin embargo, con el estallido del escándalo del Mensalao, eso es un aspecto muy interesante para entender la relación entre la prensa y política en los últimos años en América Latina. Con el estallido del escándalo del Mensalao, recordemos, el escándalo del Mensalao fue Roberto Jefferson, uno de los líderes de del Partido Democrático Trabalista, denuncia que el PT le estaba pagando sobornos, mensualidades a Renata Lopret, que era una periodista de Folia de San Pablo. Mensualidades para que aprueben las reformas en el Congreso, los proyectos de ley en el Congreso. Pasa que en Brasil no se puede gobernar por fuera del llamado presidencialismo de coalición. Bueno, a partir de ahí sí, la prensa trata de colocar en escena el tema de las acusaciones anticorrupción, el Mensalao. Entonces los principales periódicos, Estadão, o Estado de Sao Paulo, ¿no? Estado de Sao Paulo, uno de los periódicos más tradicionales de las élites paulistas, algo de esto hemos visto por el gran enfrentamiento que tuvieron contra Getúlio Vargas. Folia de San Pablo, un periódico más progresista, más moderno, pero que también es parte de la gran prensa, y Globo, la cadena Globo, empiezan a llamar a Lula como un populismo chavista, porque Lula elige en ese contexto de confrontación eludir la mediación de los medios tradicionales y aparecer en actos populares para contrarrestar el discurso de las acusaciones de corrupción. Por eso esta prensa acusaba a Lula de un populismo chavista, porque fíjense que esto no es meramente una cuestión de la verdad periodística o las acusaciones de corrupción, sino también es una lucha por dominar la agenda, ¿no? Porque tanto con Vargas como con Lula, los medios trataban de instalar esta idea de las acusaciones de corrupción en el gobierno, y Lula y Vargas trataban de instalar la idea de un Brasil que necesitaba reducir las desigualdades, ¿no? Entonces, una competencia
por el dominio de la agenda política también. Esos eran los términos de la lucha. En el caso del kirchnerismo, por ejemplo, es distinto la dinámica. Bueno, para terminar con el caso de Lula primero. Lula es reelecto en 2006, finalmente entonces con el apoyo de estos blogs logra contrarrestar el éxito de los medios. Ahora sí, vamos al caso argentino. En el caso argentino, cuando antes de que asuma Kirchner, o ni bien asume Kirchner, Claudio Escribano, un periodista del diario Nación, La Nación, uno de los diarios más conservadores, liberal conservadores de la Argentina, dice: el país ha decidido darse un gobierno por un año. Y acompañaba muchas críticas por la política de derechos humanos de los Kirchner, ¿no? Mientras que el diario Clarín estaba mucho más alineado con el gobierno kirchnerista en los primeros años. Esta alianza entre el diario Clarín es el diario más importante de la Argentina, que tiene un grupo de medios muy fuerte, con canales de televisión, radio. Esta alianza se mantiene hasta el año 2008, que en el año 2008 se produce el conflicto con el campo en la Argentina. El conflicto con los sectores agropecuarios, ¿no? Aprovechando los altos precios internacionales de la soja, los Kirchner trataron de implementar un aumento en las retenciones móviles que se le imponía al sector agropecuario. Eso despertó la ira de este sector, uniendo contra el kirchnerismo a todos los grupos agropecuarios, desde la Federación Agraria, que nuclea a los pequeños productores, hasta la sociedad rural, que agrupa a los terratenientes. Pero en este momento se quebró esta alianza que existía entre Clarín y el kirchnerismo. Las relaciones con Clarín y el kirchnerismo existían, ¿no? Incluso Néstor Kirchner, antes de terminar su presidencia, autoriza la fusión entre dos grandes empresas de cable, Cablevisión y Multicanal, mostrando justamente la alianza que existía y las reuniones múltiples que existieron entre Héctor Manieto, el CEO de Clarín, y Néstor Kirchner. Pero a partir del conflicto agropecuario, esa alianza se rompe. Incluso había un periodista de Clarín que dijo que Clarín a partir de entonces hizo periodismo de guerra, mostrando justamente la parcialidad que tenía el grupo Multimedios con respecto al kirchnerismo. Entonces, en ese contexto, se rompe la alianza. Y acá viene un argumento importante de Philipp Kitzberger en el artículo que tienen para leer, que es el siguiente. Mientras que en Brasil se produjo un escándalo de corrupción importante, el Mensalao, con acusaciones fuertes a Lula, y sin embargo, a pesar de eso, Lula gana la elección de 2006, entonces eso al PT le dio la idea de que se podía ganar sin hacer una reforma en el sistema de medios. O sea, Lula ganó a pesar de las acusaciones. Dilma volvió a triunfar y de hecho Dilma Rousseff en el segundo mandato implementa toda una agenda que tiene que ver con decir, ella va a la celebración del diario Folia de San Pablo en los 90 años y dice: prefiero el ruido de la prensa libre al silencio de las dictaduras. Como diciendo, ninguna regulación es válida para los medios de comunicación. La mejor forma de regular es el control remoto, dice Dilma, ¿no? Control remoto de la televisión, como diciendo, eso es una libre elección. Entonces, el PT implementa una estrategia que tiene que ver justamente a partir de esa idea de que se puede negociar con los medios de comunicación. Principalmente Brasil tiene un problema para establecer una reforma de medios, que es el llamado coronelismo electrónico, ¿no? José Sarney, en la transición democrática, el ministro de Comunicaciones era Antonio Carlos Magalhães, que como demuestra el libro de Mauro Porto, Media Democratization, Antonio Carlos Magalhães, este político ministro de Comunicaciones de José Sarney, fue puesto por la cadena Globo. Bien.
Entonces, lo que hizo Carlos Magalhães fue distribuir licencias de radio y difusión a los principales diputados del país. Para hacer una reforma de medios, en Brasil la tendrían que votar los propios diputados que son dueños de la licencia de radio y televisión, que la usan para su propio beneficio electoral esos medios, ¿no? Entonces sería muy raro que eso suceda. En Argentina, sin embargo, el kirchnerismo, por el contrario, entendió, después de la elección de 2009, donde el kirchnerismo pierde la provincia de Buenos Aires, a manos del candidato opositor Francisco de Narváez, entiende que tiene que hacer una reforma del sistema de medios para mantener una situación más equilibrada en el sistema de medios y la comunicación, y a la vez también para debilitar al grupo Clarín, que se había transformado en su principal enemigo. Bueno, tenemos otros casos, ¿no? También el caso de Evo Morales, que tuvo un importante conflicto con el diario La Razón de Bolivia, perteneciente a las élites políticas. Ahora, acá viene un debate interesante, que es lo que plantea Weisbord. ¿Qué plantea Weisbord en Vox Populista? Dice, los populistas tienen una esencia o tienen una ideología populista que lleva a verticalizar la palabra y la comunicación. O sea, esta mentada democratización de los medios de comunicación termina siendo inefectiva porque niegan, los populistas piensan que todo periodismo es mera reproducción de las corporaciones, que los periodistas no tienen autonomía, no hay autonomía de los campos, como diría Bourdieu. No hay le niegan la autonomía al campo periodístico, dicen que todos los periodistas son esclavos de las corporaciones para realizar este tipo de reformas y terminan verticalizando la palabra, ¿no? Creando este tipo de programas televisivos como Aló Presidente, que lo que hacen es reproducir verticalizada la palabra del líder. La única voz es la voz del líder, ¿no? Este momento nacional estatal de lo que de Hipólito Portino llamaban el momento nacional estatal del populismo, donde todo se concentra en la voz del líder, y la mentada democratización no es tal por ese tipo de concentración. Entonces Weisbord sostiene esta idea, ¿no? Los populismos llevan a la concentración de la voz verticalizada. Ahora Kitzberger dice no, estos conflictos se producen porque son populistas, dice, o en verdad lo que hay que ver son los contextos de oportunidad. Y Kitzberger dice no, en verdad, como decíamos antes, usted podría ver que el kirchnerismo hizo la reforma del sistema de medios porque entendió que era una oportunidad política necesaria, un contexto político necesario, y el PT no hizo la reforma porque pensó que podía gobernar sin reforma de medios. Entonces no se trata de una esencia populista, sino de distintos contextos de oportunidad para la acción política. ¿Sí? Esa es la tesis de Kitzberger. No se trata de una esencia populista, sino de contexto de oportunidad para la acción política. Uno podría pensar que la respuesta estaría en el medio, ¿no? No, esta es un poco la ideología de cada gobierno, cómo está forjada su visión del mundo, su visión sobre los otros actores sociales y políticos. No es casual que los gobiernos que emprendieron reformas del sistema de medios hayan sido los más radicalizados. Venezuela, Ecuador, Bolivia. El gobierno de Evo Morales, por ejemplo, promovió la ley contra toda forma de discriminación y racismo que tiene aplicaciones en los medios, ¿no? Y los gobiernos más moderados, como el PT, no hayan realizado reformas. No es casual eso, sin embargo, es interesante tener en cuenta lo que dice Kitzberger, que son más bien los contextos de oportunidad política y la dinámica de la conflictividad lo que va definiendo las reformas del sistema de medios y no siempre la ideología, ¿no? Pero es un debate interesante.
Bueno, también un elemento que podemos ver acá son las tapas que existieron, ¿no? De la revista Noticias, por ejemplo, contra Cristina Kirchner, el goce del poder, mostrando también el machismo de la sociedad argentina y reproduciendo el conflicto. También tapas que mostraban a Dilma Rousseff atacándola por su condición de mujer y elogiando después a Marcela Temer, la esposa de Michelle Temer, diciendo bella, recatada y dular, ¿no? Bella, recatada y del hogar, como recuperando un rol más femenino, supuestamente, ¿no? Como que la mujer debería estar en el hogar, justamente defendiendo estas normas del statu quo. Entonces, bueno, nos quedamos con esta idea, ¿no? De Vox populista. La comunicación es una obsesión de los populismos, el verticalismo se opone a la comunicación y el populismo para Weisbord disuelve la pluralidad de las voces en la voz estatal que se resume en el líder, ¿no? Esto es lo que él llama el periodismo militante, sin capacidad de crítica, sin una voz que cuestiona el poder. Y después está lo que habla Afonso Albuquerque en Another Thought Branch, el texto ese, ¿no? Que se vuelve muy interesante a la luz de los últimos acontecimientos en Brasil, ¿no? Donde tenemos que el sitio The Intercept Brasil reveló la confluencia entre los principales periódicos y el juez Sergio Moro. Recordemos que el juez Sergio Moro fue el que metió preso a Lula en la operación Lavallato, que puso preso a los principales líderes de la política de Brasil por acusaciones de corrupción. Entonces lo que señala Albuquerque dice, los periodistas brasileños se perciben a sí mismos como mediadores entre las élites políticas más que entre las élites y el público. Los periodistas brasileños se perciben a sí mismos como mediadores entre las élites políticas más que entre las élites y el público. Tiene que ver con este carácter elitista del periodismo en Brasil, lo cual se vuelve muy interesante si lo tenemos en cuenta en relación con las últimas revelaciones del sitio de Intercept, insisto, donde muestra justamente cómo trabajaban en conjunto el juez Sergio Moro con la prensa, ¿no? Una de las asesoras de prensa de Sergio Moro, una vez que renuncia y se va, dice en un testimonio, la prensa compraba todo lo que nosotros le vendíamos de la Lava Yato, de la lucha anticorrupción, la prensa, que es una modalidad que no es la primera vez que es usada en Brasil, ¿no? Ya ha empezado con el escándalo del Mensalao, sigue con Sergio Moro. Y los diálogos de The Intercept entre Sergio Moro y el Ministerio Público, lo que muestra justamente cómo todo se pautaba en relación con la prensa y con el diario Globo principalmente, que es un poco el que defiende actualmente más fervientemente la operación Lavallato, a pesar de estos cuestionamientos que han emergido en el sitio de noticias de Intercept Brasil, dirigido por el periodista Glenn Greenwald. Cómo se da esa asociación, ¿no? Donde los periodistas se perciben a sí mismos como mediadores entre elites, ¿no? Mucho más vinculados a Sergio Moro que al público al cual deberían representar, a las audiencias, sin autonomía con respecto a los grandes poderes políticos y judiciales. Esto configura un caso preocupante y una característica propia de la política de Brasil, un sistema de medios partidizado, ¿no? Como dirían Halin y Mancini también, donde existe escasa autonomía de los periodistas con respecto a los partidos políticos, incluso. Bueno, estas nociones básicas espero que hayan servido justamente para entender algunos de los ejes de la conflictividad que se desarrolló en esta última década y media entre los gobiernos progresistas y los principales medios de comunicación, que tuvo que ver sobre todo con esta dinámica de que de que los gobiernos querían reformar el statu quo a través de otras reformas, políticas sociales, y en ese marco entraban en conflicto con los medios de comunicación, que son muchas veces actores tradicionales de estas sociedades que en defensa del statu quo y obviamente en defensa de una concentración de la propiedad de los medios, ¿no? Porque los beneficia en vez de el establecimiento de nuevos medios, por ejemplo, que podrían representar una competencia importante, como fue el caso de O Globo y Última Hora que vimos durante el gobierno de Vargas, ¿no?
Cuando surge el diario Última Hora, recibe todos los dardos de Globo por tener una competencia en Río de Janeiro. En fin, espero que le haya parecido de interés. Seguimos conversando a través de las preguntas. Le voy a mandar algunos links de Intercept y también los textos para leer para hoy, para la clase de hoy. Estamos en contacto a través de los foros. Saludos y gracias.